Estamos con la primera parte. Las proteínas no son las culpables de la obesidad, pero nos quedan dos más por analizar. Vamos a ir con los carbohidratos. ¿Ya? Los carbohidratos son una familia dentro de las cuales está, lo llamamos azúcares, pero la palabra azúcar tiende a asociarse al sabor dulce y eso hace que se produzcan ciertos errores. Por lo tanto, vamos a mantener la palabra carbohidratos para referirnos a toda esta familia de alimentos. ¿Ok? ¿A alguien le ha tocado ir al hospital o a la clínica, a algún laboratorio, a tomarse ese exquisito examen que es tomarse el test de la tolerancia oral a la glucosa o hacerse una curva de insulina? Exquisito manjar. Consiste en ir en ayunas, a menos 8 horas de ayuna, donde no he ingerido alimentos, y recibir una carga de 75 gramos de glucosa para ir midiendo a través de un examen cómo se comporta tu glicemia, que es la cantidad de glucosa que está en la sangre, y tu insulina. ¿Ok? Quizás con esas palabras uno no entienda muy bien lo que está pasando en este examen. Así que les voy a contar una historia diferente. ¿Ya? Hagan cuenta que su cuerpo es un hotel. ¿Ya? En este hotel se viene a alojar un nuevo huésped que se llama glucosa. Ingresa por la boca y el administrador del hotel es el páncreas. Es una glándula retroperitoneal que tenemos con forma de hoja que se encarga de secretar algunas sustancias. Este administrador es el que está encargado también de hacer que la gente ingrese bien a sus habitaciones. Entonces va a hacer que uno de estos chicos que te ayudan con las maletas lleve a la glucosa a su habitación. El chico de las maletas se llama insulina. Su labor, transportar glucosa. Así que el páncreas hace que vaya una insulina a ayudarle a glucosa a entrar a su habitación. Llega insulina, guía a don glucoso a su habitación, pero al llegar a la habitación ocurre un problema. La habitación que estaba asignada a glucosa, el músculo, ese es el lugar donde se tiene que alojar la glucosa, está ocupado. ¿Y por qué no está ocupado? Por otra glucosa que llegó antes y que no ha sido utilizada. Entonces se empieza a producir una situación porque la glucosa que tenía que entrar al músculo no puede entrar al músculo y permanece en la circulación sanguínea. El insulino no es muy vivo, no sabe qué hacer mucho, está ahí y empieza a pasearlo por el pasillo, es decir, sigue estando en la glicemia. El páncreas, que ve esta situación por la cámara, dice, qué diablos que no ha entrado, voy a mandar a otra insulina para que entre esta glucosa al músculo. Así que se libera una segunda unidad de insulina. Va la segunda unidad de insulina, llega donde la glucosa y le dice, oye, ¿por qué no ha entrado? Le dice, no, es que no puedo porque está la habitación ocupada. ¿Por qué no está? Bueno, por otra glucosa. Ay, ¿qué hacemos? Y se ponen a conversar. ¿Y qué pasa en la sangre? La glicemia se mantiene alta, la insulina sigue aumentando porque ahora ya hay 2 unidades de insulina para meter a una sola de glucosa y nadie resuelve el tema. Las insulinas no son muy vivas, así que el páncreas termina mandando una más, otra más, hasta que cuando llega como con 5 veces las unidades requeridas, la quinta unidad de insulina dice, hoy saben que no va a entrar al músculo, llevémoslo a otra parte, llevémoslo al hígado que también sabe guardar glucosa. Así que se llevan a la unidad de glucosa al hígado y la tratan de meter al hígado. Sorpresa, el hígado igual está lleno de glucosa. ¿Por qué? Porque hay glucosa de antes que no ha sido utilizada. Pero el hígado es mucho más corto. Dice, ¿saben qué? Aquí no vamos a hacer nada de esto, vamos a almacenar a esta glucosa y la mandamos a la bodega. Pero la manera de almacenar glucosa en la bodega, que son tus rollitos, es en forma de grasa. Por eso lo que hace el hígado es convertir a esta glucosa en grasa y la almacena. Recién ahí baja la glicemia en el test. Entonces, ¿qué pasa en tu examen? Consumiste la glucosa, empezó a subir la glicemia, subió la insulina, debería haber bajado la glucosa, pero no bajó, se mantuvo alta y empezó a subir la insulina, porque muchas unidades de insulina trataron de hacer el trabajo. Y a ti te dicen, como dice Karin, que tienes una resistencia a la insulina. El nombre largo de esa enfermedad es resistencia del músculo a la acción de la insulina.
O sea que le estamos echando la culpa al músculo, a la pieza. Y la pieza lo único que hizo fue estar llena. Hoy día no se considera una enfermedad, se considera un estado. ¿Ya? En realidad en 10 días, si tú tienes un examen que te dice que tienes resistencia a la insulina, los primeros 10 días del método que yo te voy a enseñar cambian ese estado. A los 10 días tú te podrías repetir el examen y ya no tendrías resistencia a la insulina. Lo que quiere decir que en realidad no es una enfermedad, es un estado, que lo único que te está diciendo es que tus músculos están llenos de glucógeno y no pueden ingresar más glucógeno. La peor respuesta que podemos darle a estos pacientes es darle metformina. La metformina lo que hace al fin y al cabo es aumentar la sensibilidad del músculo. En castellano lo que hace es que mete una cama extra, mete un sofá cama entre medio para que pueda entrar a la fuerza más glucosa al músculo, lo cual en ningún caso es positivo. Lo que tenemos que hacer nosotros es sacar esa glucosa, es vaciar la glucosa del músculo, porque la glucosa tiene un efecto tóxico. De ahí nos vamos a hablar y explayar sobre la glucosa. Toda esta historia del hotel es para que aprendan una sola cosa. Los carbohidratos son capaces de convertirse en grasa, es decir, los carbohidratos son capaces de hacernos engordar, sí o no. A ver si entendieron la historia. Les soplo, en el hígado convirtió la glucosa en grasa. Escriban. Dense el trabajo ahora de escribir un poco los que están tomando el test por primera vez la charla. Quiero que les quede claro esta parte. Los carbohidratos son capaces de hacernos engordar. Los carbohidratos son capaces de convertirse en grasa de acumulación, en un rollo. Aquí necesito que escriban. Les voy a escribir. Muy bien. Muy bien. Sí, son los carbohidratos los que se pueden convertir en grasa. ¿Ok? Exacto. Muy bien. Bien. Eso es lo que necesitaba que quedara claro como segunda parte. No es solo la glucosa el problema. La fructosa tiene un metabolismo que genera triglicéridos y colesterol LDL. Así que por eso quiero que dejemos de referirnos solamente a los azúcares y hablemos de carbohidratos. Así que en general lo que quiero que tengan claro es que los carbohidratos son la familia de alimentos que sí se puede convertir en grasa de almacenamiento. ¿Ok? Así que la respuesta en la pregunta y la frase que quiero que tengan en mente es: los carbohidratos engordan. ¿Ok? Vamos a la tercera familia. Hablamos de las proteínas y las dejamos como inocentes. Los carbohidratos, culpables. Y nos queda hablar de las grasas. Por muchos años, esta frase fue muy corta. Dijimos, oye, obvio que si tú quieres bajar de peso no puedes comer grasa porque la grasa engorda. Era obvio para todos los médicos, nutricionistas. Todos te decían, deja de comer, todo tiene que ser leche descremada, tiene que ser carne sin grasa, sácale el cuero, etc. La grasa engorda. Tú quieres no acumular grasa, no comas grasa. Fue por años una frase obvia. El pero es que nadie se había encargado de realmente analizarlo. Y cuando lo analizaron,
sacaron un estudio que se llama el estudio colesterol, que se hizo en la Universidad de Harvard, que crucificó a las grasas saturadas, diciendo que la principal causa del infarto era el consumo de grasas saturadas y colesterol, que hacían que placas de ateroma se acumularan en las paredes de las arterias, generando el riesgo de la enfermedad coronaria, que era lo que nos mata más en todo el mundo, la enfermedad cardiovascular. Ese estudio hizo que los gringos que en la mañana comían huevos con tocino dejaran de comer huevos con tocino y se pusieran a comer cereales para el desayuno Kellogg's. Aquí en Chile le seguimos con Zucarita y Chocapic, ¿ya? Las abuelas antes cocinaban con manteca, ¿ya? Y no, nos cambiamos al aceite vegetal, mucho más sano para el corazón, decían por todas partes. Hace 5 años, un grupo de científicos se planteó una duda muy válida. Si llevamos casi 70 años disminuyendo nuestro consumo de grasa saturada y colesterol, ¿por qué diablos el infarto está tan arriba? Porque no ha bajado, ha ido en aumento, de la mano de la pandemia de diabetes asociada a obesidad. Entonces, no cuadra. No cuadra que si disminuimos nuestro consumo de grasa saturada y colesterol, el infarto haya seguido aumentando. Ese grupo de científicos trató de estudiar nuevamente el estudio colesterol, pero no fue necesario porque en la recopilación de antecedentes llegaron, no me pregunten cómo, pero lo publicaron en JAMA Network, la revista de medicina interna de más prestigio en el mundo. Encontraron cartas entre los autores del estudio, personas muy veneradas de Harvard, y el presidente de la Asociación de Azucareros Norteamericana, donde le daban a conocer el resultado del estudio a él antes, porque le podía interesar. El resultado del estudio era que el alimento que más se asocia al desarrollo del infarto es la glucosa. Y se aceptó dinero para cambiar este resultado y cambiar, en vez de decir glucosa, poner ácidos grasos saturados, grasas saturadas y colesterol. Entonces llevamos más o menos 70 años haciéndole caso a un estudio falso. En el año 2015, cuando esta información se dio a conocer, las recomendaciones norteamericanas para la nutrición sacaron la frase que decía evita comer grasa saturada, porque en realidad actualmente no hay ninguna evidencia científica de que sean las grasas saturadas las que nos provocan la placa de ateroma, que va a generar el riesgo de tener un infarto. Es más, los paleontólogos tienen harto que decir. Nosotros somos un primate. ¿Han escuchado la historia del mono y la mona? Bueno, nosotros somos un primate que pertenece a una clase denominada Homo sapiens, ¿ya? A una especie. Este Homo sapiens lleva en la Tierra 315.000 años. Es decir, que el fósil más antiguo encontrado de Homo sapiens se dató en 315.000 años. Lo que han descubierto los paleontólogos es que en los primeros 300.000 años no hay fósiles que tengan signos de obesidad, diabetes ni hipertensión, tampoco de caries. Pero sí se empiezan a encontrar estos signos en aquellos fósiles que tienen menos de 15.000 años. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la obesidad tiene fecha de nacimiento. La obesidad en el ser humano nació hace 15.000 años, no antes. Es decir, que estuvimos 300.000 años previos sin desarrollar esta enfermedad, ni la diabetes ni la hipertensión. Por eso es muy importante que ustedes se acuerden de esa clase en que fueron a ciencias naturales, yo creo que tiene que haber sido, donde el profesor con mucho interés les explicó qué pasó hace 15.000 años en la historia universal. Esto nos demuestra que nadie se acuerda nada del colegio. Hace 15.000 años nació la agricultura. Es decir, el ser humano, que era un cazador-recolector, aprendió a plantar comida. Para plantar necesitaba agua, así que se estableció cerca de los ríos y así nacieron las primeras civilizaciones. Hace 15.000 años, el cazador-recolector cambió su nutrición y se empezó a alimentar de vegetales. Empezó a plantar cereales. El pan más antiguo encontrado se dató más o menos en 13.000 años atrás.
Es decir que por 300.000 años nos alimentamos de comer lo que cazábamos, es decir, principalmente alimentación de origen animal, ¿ok? Comíamos animales, cazábamos animales. Y hace 15.000 años aprendimos a plantar cereales y nos empezamos a alimentar principalmente de cereales. Y recién ahí surgieron los primeros casos de obesidad, es decir, con la alimentación de origen vegetal. Lo que quiero que tengan en mente, o que piensen y se cuestionen, es si este hombre paleolítico en los primeros 300.000 años se comía los mamut light o los enteros. Ese dato también lo podemos contraponer, y no contraponer, sino que en realidad van por la misma línea, con que la población humana que tiene menos riesgo cardiovascular, es decir, que desarrolla menos infartos, son los Inuk, que nosotros conocemos como esquimales, ¿ya? Los pobladores del Polo Norte. Ellos casi no tienen infartos y además son delgados. La gente los tiende a asociar a gorditos porque tienen la cara gordita. Eso es por una doble capa grasa que es una adaptación al frío. Recuerden que lo único que tienen expuesto al frío es la cara y ocupan mucha piel, por eso se ven un poco más gorditos. Pero en realidad los Inuks son delgados y no tienen infartos. Y su alimentación se basa exclusivamente en comer pescado, foca y ballena. Porque no hay cómo plantar vegetales en el Polo Norte. Me imagino que lo tenían claro. Bueno, asocien eso, el consumo alto de grasas saturadas por parte de los esquimales, los 300.000 años de evidencia del consumo de animales enteros por parte del hombre paleolítico y la ausencia de obesidad y desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Eso, asócienlo a otras cosas más modernas, como que más o menos en los años 60, 70, el doctor Atkins generó una dieta basada en comer mucha grasa y los pacientes bajaban de peso. Tenía algunos errores la dieta en particular, pero nos llena de evidencia saber que el estudio colesterol, que le echaba la culpa de todo a la grasa, es falso y que tenemos mucha evidencia científica que valida el uso de grasa sin el miedo al que le teníamos antes. Eso es lo que hoy día le da un poco de pie a todos estos fenómenos que tienen que ver con la cetogénesis, que es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Así que esta historia larga que acabo de volver a hacer es para que aprendan una sola cosa. No hay evidencia científica actual para decir que la grasa saturada de origen animal engorda. No hay evidencia. Por eso se sacó esa recomendación en el 2015 de las recomendaciones norteamericanas. El estudio PURE, que es de hace pocos años, en 18 países, 5 continentes, logró demostrar que las personas que mantienen una dieta baja en grasa total se infartan más. Así que el resumen de estas 3 cosas que les quiero enseñar es que las proteínas no engordan, los carbohidratos sí engordan y la grasa de origen animal no hay evidencia actual de que engorde. Respecto de los aceites vegetales, no hay evidencia actual de que sean inocuos, es decir, no se pueden recomendar así al por mayor, porque no hay evidencia suficiente. Hay dietas que recomiendan mucha palta, mucho aceite de oliva, pero realmente no hay evidencia de que sea válido recomendarlo. ¿Ok? Así que, resumen, los que engordan son los carbohidratos. Y las proteínas y las grasas serían beneficiosas como María Carolina me lo plantea. Sí, eso es lo que tienen que aprender. Si no les cuadra, les voy a dar un memo técnico para que se ahorren todo lo que les acabo de decir y resuman en una sola frase. Cuando se les olvide todo lo que dije, una opción es que vuelvan a ver el video. La otra opción es que piensen lo siguiente. ¿Qué tiene en exceso, harto, el cordero? Además de lana. ¿Han comido cordero? Ya. Tienen mucha grasa. Es decir, podríamos decir que son gordos. Ya. ¿Qué comen los corderos? Pueden escribir, ¿eh? Me imagino que todos saben qué comen los corderos. Sí, comen pasto. ¿Ok? O sea,
un animal que come exclusivamente pasto es capaz de generar grandes cantidades de grasa. Ahora, piensen, no creo que conozcan en vivo, pero alguno habrá visto National Geographic. Y me imagino que no es bueno verlos en vivo tampoco. Pero si conocen a algún leopardo, traten de buscar leopardos gordos. No hay leopardos gordos. ¿Y qué comen los leopardos? Animales. Y se lo comen con toda su grasa. Y no son gordos, son puro músculo. ¿Ok? Entonces, bueno, Ruth, de eso tenemos que hablar. De lo adictivo que son los carbohidratos, lo vamos a hablar más adelante. Entonces, los corderos comen pasto y engordan. Los leopardos se comen a los animales completos, no engordan. Ese es el resumen memotécnico, ¿ok? Si se les olvida todo, acuérdense del cordero y el leopardo nomás. Listo. Ahora, si ustedes quieren analizar un poco personalmente su experiencia con la comida, les recomiendo que piensen en lo siguiente. Papa, trigo, arroz, maíz, legumbres, frutas y alimentos procesados que contengan glucosa y fructosa. Eso es la causa de la obesidad. ¿Les cuadra o no les cuadra con su historia? Porque si alguien me dice que todos los días sale a pescar salmón y de lo único que come, me echa a perder toda la charla. Ya, están escribiendo. Escriban aquí, no me escriban a través del WhatsApp. Escriban en el mismo video. Ya, estamos listos con la primera parte. Acaban de entender y aprender cómo engordar. Para engordar hay que comer una dieta alta en carbohidratos, es decir, papa, trigo, arroz, maíz, legumbres, frutas y alimentos procesados que contengan glucosa y fructosa. Eso nos va a dar como resultado engordar, igual que el cordero, que come pasto. Ok, primera etapa de la charla, lista. Las proteínas no engordan, los carbohidratos sí engordan, las grasas no son las culpables. ¿Ya? Las calorías no es la mejor manera de enfrentarnos a la obesidad porque no todas las calorías se portan igual. ¿Ok? Así que, primera parte de la charla, entender cómo engordé. Engordé comiendo un exceso de carbohidratos. Estamos todos claros hasta el momento, ¿cierto? Muy bien. Cuando usted baja de peso, porque muchos han logrado bajar de peso alguna vez, haciendo una u otra dieta, es muy fácil recuperar el peso. ¿Por qué sucede esto? Nosotros tenemos que entender para qué es, cuál es el objetivo biológico de la grasa, del rollito que me sobra, o de los grandes rollitos que me sobran. ¿Para qué el cuerpo humano almacena grasa? Muy bien, Ana Luisa, te felicito. Hay que entender que bajar 20 kilos es súper bueno, es muy bueno. Y si uno quiere a veces lograr seguir bajando, hay que hacer algo más. Pero que no haya subido es perfecto, perfecto. Es lo que uno busca en este método. Ahora, si tú quieres seguir bajando, me puedes hablar, porque sí se pueden hacer cosas un poquito más extremas para seguir bajando más allá de los 20 kilos. Es porque me escribe una de mis pacientes. ¿Ya? Entonces, cuando uno baja de peso, el hipotálamo, que es una de las zonas del cerebro, tiene memoria genética, ¿ok? Y si ustedes entienden para qué es la grasa, muy bien, están mis pacientes que saben, ¿eh? Me dice, para usarla de combustible. Sí, para eso es la grasa. La grasa es nuestra reserva energética, ¿ok? Está hecha para guardar
ser guardada en caso de ausencia de alimentos. Cosa que en algunas épocas de la historia universal se produjo. Con las glaciaciones, por ejemplo, había escasez de mamut. El hipotálamo no se enteró de la llegada de pedidos ya ni de Uber Eats, ¿ya? Entonces, el hipotálamo quiere preservar su grasa. No está dispuesta a eliminarla porque usted quiera hacer dieta. Para el hipotálamo, eso es igual a someterse al riesgo de que su especie se extinga, ¿ok? Porque si justo viene una glaciación o coronavirus, no, y justo se acaba el alimento, lo único que lo va a mantener a usted con vida es su grasa de almacenamiento. Entonces, el hipotálamo va a luchar porque usted recupere la grasa que perdió. Y para eso va a generar un síntoma que se llama ansiedad alimenticia. Es decir, provocarle hambre una vez que ya no tiene hambre. Es muy común la siguiente situación. Usted se acaba de alimentar bien. Se comió un pedazo de carne con ensaladas bajas en carbohidratos. No tiene hambre. Su saciedad está cumplida. Pero termina de comer y le dan ganas de tomarse un cafecito con un pastel. Eso es ansiedad alimenticia. La necesidad de comer cuando no requiero comer, porque no requiero esa energía extra. Pero el hipotálamo tiene esa memoria genética. Por eso que no es fácil mantener el peso, porque se va a generar ansiedad alimenticia para que usted recupere el peso. ¿Cómo luchamos contra eso? La manera más efectiva para luchar contra eso es el uso de un fármaco que inhiba la respuesta hipotalámica a la baja de peso. Para eso se ocupan fármacos. Los fármacos no sirven para bajar de peso. Actualmente no hay ningún fármaco en el mercado para bajar de peso. Lo único que tenemos son fármacos que inhiben el hambre después del hambre. El hambre falso, el hambre que denominamos patológico, ¿ok? La ansiedad alimenticia. Por eso es que se ocupan fármacos. ¿Por cuánto tiempo se deberían usar los fármacos en una enfermedad crónica como la obesidad? Para siempre, de manera permanente, constante. Porque cada vez que dejemos el fármaco, el hipotálamo va a hacer su tarea de generarnos un hambre muy difícil de manejar, que nos va a hacer caer en ingestas excesivas de carbohidratos, que como resultado final me van a hacer engordar nuevamente. ¿Ok? Así que eso es lo que como teoría deben manejar. La obesidad es una enfermedad crónica, el manejo de la ansiedad alimenticia es farmacológico, los carbohidratos son los culpables. Entonces, lo importante es que entiendan que lo que necesitamos hacer para bajar de peso son dietas bajas en carbohidratos. Y para mantener el peso, idealmente también es lo más indicados no ingerir exceso de carbohidratos, porque son el origen de la obesidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Manuel. Vaya nomás. Muchas gracias. Hay pacientes que están retomando y tomaron la charla, que ya son pacientes. Es la idea que la vayamos recordando. Evelyn, mira, me pregunta si solo los obesos son los que tienen que usar y si los en sobrepeso no tienen que usar. Voy a volver al concepto original. Obesidad es el exceso de grasa corporal, independiente de tu índice de masa corporal. Si un paciente es normopeso, en el índice de masa corporal tiene 24, 23, y el año pasado, o hace 5 meses, o hace 3 meses, pesaba 3 kilos menos, y hoy día tiene 3 kilos más, no tenemos que esperar a que llegue a 30 y desarrolle una obesidad mórbida. No, se deben tratar en el inicio. Así que los fármacos ayudan a todo aquel que no pueda manejar este tema sin fármacos. Y la estadística nos dice que eso es del 90% de los pacientes, que sin fármacos no van a poder con el fenómeno hipotalámico, con lo que nos pasa en el lado de los deseos.
¿Por qué? Por lo que vamos a hablar ahora. A ver si van al día, a ver si están poniendo atención. ¿El cuerpo humano necesita comer glucosa para vivir? Traten de contestar rápido para poder seguir. Carolina, esta es la misma charla para retomar. Es exactamente la misma. Ya no va a haber presencial porque no sabemos en cuánto tiempo más. Además, va a estar la indicación de no reunirse en personas. Así que la charla de aquí en adelante va a ser de manera online, ¿ya? Y no se va probablemente a hacer nuevamente presencial la charla porque en realidad hoy día la idea es valorar el tiempo de todos y la charla es gratis, ¿ya? Siempre lo único que va a tener costo es el tema de retomar con el tema de los fármacos, pero la charla va a ser así, ¿ok? Karin, no se puede tomar en el periodo de lactancia porque el fármaco pasa a la leche materna, ¿ya? Así que durante el periodo de lactancia hay dos cosas que no se pueden hacer. Es el único momento de la vida para hombres y mujeres, los hombres no van a estar nunca en este periodo, pero igual, en que no se puede hacer dietas estrictamente bajas en carbohidratos. En los periodos de lactancia la idea es subir tu ingesta de carbohidratos, es el único periodo. En el embarazo sí se puede, pero en la lactancia no. Una dieta baja en carbohidratos en el periodo de lactancia te va a generar desmayos, ¿ok? Durante los periodos de lactancia no se toma el fármaco ni se ejecutan dietas muy bajas en carbohidratos, ¿ya? Pero en el embarazo sí se puede y post lactancia también se puede. Sí, todos los que participen hoy día van a ser contactados por mí. Los que están iniciando la charla, ahí vamos a tener que llenar la ficha, ahí se les va a autorizar la receta y todo, ¿ya? Pero esta es la charla, no es que vayan a tener que volver a ir después, ¿ok? Así que vamos a seguir con la etapa del método. Todo lo que les hablé es para que entiendan el método. Ahora, el método. El método es súper simple. El método está muy detallado en un texto guía que va a llegar al correo, ¿ya? Son tres etapas. La primera dura 10 días, la segunda dura 3 meses y la tercera es la mantención, que debería durar toda la vida. Se las voy a resumir, pero la tarea de ustedes, todos aquellos que están ingresando o retomando, es que deben leer el texto. ¿Ya? El texto es súper breve, hay una tarea importante de resumen que hemos hecho, entonces por favor léanlo. Porque la idea es que las dudas que les surjan me las hagan llegar, pero no que me pregunten todo de nuevo, ¿ya? Entonces la idea es que sí lean el texto. Vamos a resumir el método en estas tres etapas. Los primeros 10 días tienen como objetivo vaciar las habitaciones del hotel, ¿ya? Si si vienen recién llegando a la charla no van a cachar de qué se trata. Pero, ¿a qué me refiero? Ya vimos que el problema que tuvo la insulina es que se encontró con las habitaciones del hotel, es decir, con el músculo y con el hígado llenos de glucosa. Por lo tanto, no sirve de nada que usted haga una dieta suavecita y que empiece a comer menos carbohidratos de a poquito. Eso no va a servir porque los músculos van a seguir llenos de glucógeno. Y mientras usted tenga glucógeno, glucosa disponible, no va a poder partir la etapa de baja de peso. ¿Por qué sucede esto? Vamos a pensar en lo siguiente. El gasto energético que se produce en el cuerpo humano podemos asimilarlo a una estufa a combustión lenta, ¿ok? En el cuerpo humano se llama metabolismo basal. Esta estufa de combustión lenta se puede alimentar tanto de leña como de pellet. ¿Ubican el pellet? Ya. La leña va a ser carbohidrato y los pellets van a ser grasa, que son los dos combustibles que el cuerpo humano puede usar. Ya vimos al principio que las proteínas son un pésimo combustible, no sirven para echarlo a la estufa, son un ladrillo, ¿ya? Sirven para hacer paredes, para construir, pero como combustible son pésimos, ¿ok? Entonces nos quedan dos combustibles solamente, la leña y el pellet. La leña son los carbohidratos y el pellet la grasa. Piensen que el precio de la leña está a 100 pesos el kilo y el pellet a 10.000 pesos el kilo. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el combustible que van a utilizar?
pellet o leña. Si la leña está a 100 pesos el kilo y el pellet a 10.000 pesos el kilo. Obviamente vamos a usar leña porque es mucho más económica. ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo que pasa en el cuerpo humano. El cuerpo humano, aunque usted esté lleno de grasa, siempre va a preferir utilizar carbohidratos porque son el combustible más barato. Ahora piense de nuevo en su estufa. ¿Cuándo cree usted que va a utilizar pellet en vez de leña? ¿Qué tiene que pasar en la vida para que usted decida utilizar algo que es 10.000 veces más caro? La única razón por la que usted ocuparía pellet en vez de leña es que se acabe la leña. En el cuerpo humano va a pasar exactamente lo mismo. La única condición bajo la cual el cuerpo humano ocupa la grasa en vez de la leña es ante la ausencia de la leña, ausencia de carbohidratos. Es decir, el cuerpo humano no va a utilizar la grasa a menos que usted esté cero carbo. ¿Ok? Por eso es tan difícil bajar de peso. Porque si la nutricionista me manda a hacer una dieta hipocalórica y parte dándome en la mañana un pan pita integral con mermelada light, lo que me está dando son carbohidratos. Y mientras usted esté recibiendo carbohidratos, su cuerpo no va a entrar en un estado para gastar grasa. Por eso, la medida más importante en este tipo de dietas es vaciar la reserva de glucógeno que está almacenada en los músculos y en el hígado. Para eso son los primeros 10 días y por eso son tan intensos los primeros 10 días. Vamos al método en sí. Si usted quiere solo ir al método, revise el texto. Todo lo que les expliqué antes para que entiendan por qué. Pero el método consiste en lo siguiente. Por 10 días usted solo va a alimentarse de una lista de alimentos permitidos. Y no va a comer nada que no esté en esa lista. Esos alimentos van a cumplir con todas las necesidades vitales. ¿Ok? ¿Qué es lo que se puede comer durante estos 10 primeros días? Carnes, huevos, lácteos, agua, hojas verdes, condimentos. Vamos a especificar uno a uno. Cuando digo carnes, me refiero a todos los músculos de los animales. Es decir, puede ser todo lo que nada, todo lo que corre y todo lo que vuela. Pescados, crustáceos, cetáceos, mariscos, acuamanos, lo que encuentren nadando. Todo lo que corre. Y eso significa la vaca, el caballo, la oveja, el cerdo, el chivo. Todo lo que vuela o intenta volar, como el pollo, el pato, el pavo. ¿Ok? Entonces, animales. Eso significa carnes. Piense que usted es un cazador-recolector del tiempo paleolítico, Homo sapiens, 300.000 años de experiencia comiendo carne. ¿Ok? Eso significa carnes. No tienen límite. No importa que traigan grasa. ¿Ya? O sea, todo el animal y todo lo que compone al animal. ¿Ya? Así que se incorporan las vienesas, las hamburguesas, las longanizas, los embutidos, están permitidos. ¿Ok? Ojalá que no sean muy procesados, porque en general en el proceso pueden ser que les agreguen algunos carbohidratos. Pero eso se puede ver en la lista de atrás, donde aparecen cuántos carbohidratos vienen en ese alimento. ¿Ok? Eso significa carnes. Huevos, siempre hay una duda de cuántos huevos se pueden comer. El único estudio importante respecto a la ingesta de huevo trató de determinar cuántos huevos máximos me puedo comer sin que se alteren los parámetros del perfil lipídico, el que me mide el colesterol total, colesterol LDL, etc. Sí, no somos muy amigos los veganos ni de los vegetarianos cuando hablamos de ciencia, pero somos un animal y tenemos cierta alimentación basada en comer. Ahora, la crueldad no se justifica. Hay que comer por comer, ¿ya? Ojalá a la antigua, con la menos crueldad posible, ¿ya?
Ahora, Gina me había hecho una pregunta respecto a la enfermedad autoinmune. Hay muchos estudios que están recomendando exclusivamente este tipo de dietas para las personas con enfermedades autoinmunes. Hay una bloguera que lleva 10 años viviendo con una artritis reumatoide autoinmune juvenil, donde lleva 10 años sin ninguna manifestación de la enfermedad, llevando una dieta exclusivamente carnívora, 100% carnívora. Ahí les puedo dar el dato de esa bloguera, que es lo que lo tengo en nuestro Facebook. Pero volvamos a lo que estamos. El número máximo de huevos diarios que se logró determinar en este estudio llegó a 36 huevos al día. Y no es que se haya logrado determinar que 37 hacen mal. Nadie quiso comer más huevos. Y hasta 36 lograron comer sin que se alterara ningún valor del perfil lipídico. Por lo tanto, no hay un límite diario para huevos. Así que coma los huevos que quiera, los que le entren, dicen por ahí. ¿Ya? Aprenda a cocinar con huevos. No es la idea que solo coma huevo duro y huevo frito. ¿Ya? Además que dijimos que los aceites vegetales no están recomendados, así que los huevos no se pueden freír en aceite, ¿ok? Se pueden freír en manteca, en mantequilla, en tocino, en el aceite animal, pero no en aceites vegetales, que no tenemos la evidencia para recomendarla. Así que carnes, huevos, lácteos. En los lácteos hay un detalle. Se permiten sin límite el queso, la crema, el queso crema, pero la leche y los yogurt tienen un nivel de lactosa un poco alto. La lactosa en sí no es el problema. Un porcentaje de la lactosa se va a convertir en glucosa. Entonces sí vamos a estar ingresando glucosa. Por eso, la leche y el yogurt le ponemos un límite máximo de 2 vasos al día. ¿Ya? 2 vasos de yogur, 2 vasos de leche al día y tenemos el máximo, ¿ok? Si no nos pasemos de ese máximo. Carnes, huevos, lácteos, con el límite en el yogur y la leche. Todo eso está muy escrito en el texto. Después revisa el texto que va a llegar al correo. Carne, huevos, lácteos. También recomiendo, en caso, no es una obligación, es una recomendación para los que quieran variar un poco más el sabor. Existe una cosa que se llama whey protein, que son unos tarros bien grandes que ocupan harto los fisicoculturistas o los deportistas de alta intensidad, que traen un polvo que está hecho en base a proteína de leche y que tiene sabor, ¿ya? Sabor a chocolate, Nutella, cookies and cream, que es exquisito, es como un postre. Y eso también está permitido, ¿ya? Máximo junto con los 2 vasos de leche. Y en este caso, les recomiendo que no lo hagan con leche entera porque queda muy espeso y muy difícil de tragar. En cambio, con leche descremada queda súper bien. Muy frío, queda como un shake, muy rico. ¿Ya? Es un poco caro, pero dura casi 2 meses el tarro. Entonces, carnes, huevos, lácteos, whey protein. Obligatorio es que mantengan una ingesta de 2 a 3 litros de agua al día. ¿Qué significa agua? Agua significa cualquier líquido que contenga agua, pero que no contenga azúcar. Por lo tanto, está permitida la Fanta cero, la Coca cero, la Sprite cero, la Bills Papi, la Ken Piña cero. Todas las bebidas cero están permitidas, ¿ok? No hay evidencia que comer o tomar endulzantes engorde, ¿ok? Así que pueden usarlas. También pueden usar café, té, mate, agua de hierba, endulzado con stevia, sucralosa, la mezcla de ambas que le llaman stevia balanceada. Como endulzantes, también es bueno que conozcan a la tagatosa. La tagatosa es cara, pero sirve para cocinar cosas que no se pueden cocinar con las otras. Supongamos se puede hacer caramelo con tagatosa. Entonces es bueno tener tagatosa cuando uno quiere hacer este tipo de métodos, pero no la gasta en el café, sino que ocupe para cocinar. Y para el café ocupe sucralosa, stevia, cosas que sean de menor costo. ¿Ok? Así que, repito, carnes, huevos, lácteos, whey protein, 2 a 3 litros de agua al día. Hojas verdes. Las hojas verdes son la selga, lechuga, espinaca. ¿Por qué recomiendo las hojas verdes? Porque uno de los problemas con este tipo de dieta es el estreñimiento. No, el azúcar rubia no. No, Manuel, el azúcar rubia es un carbohidrato puro, ¿ya? No tiene ninguna ventaja respecto a las otras azúcares. Sí, la coca sin azúcar, perfectamente. Todas las bebidas light, cero, están permitidas. Lo que no pueden tener es azúcar. No pueden ser las bebidas tradicionales. Las azucaradas, prohibidísimas. Es la peor manera es la manera más fácil de engordar.
el azúcar líquido es la manera más fácil de engordar. Pero la Coca-Cola cero, la Coca-Cola light, la Fanta cero, todas esas están permitidas, ¿ok? Entonces, carnes, huevos, lácteos, whey protein, 2 a 3 litros de agua al día, hojas verdes. ¿Cuánto es el máximo de hojas verdes que me puedo comer al día? Piensen en una tortilla de acelga de tamaño plato servilleta. Con eso están bien. ¿Para qué se recomiendan las hojas verdes? Para combatir el estreñimiento, la dificultad que empieza a tener el intestino para movilizar el contenido fecal. Nos dan un dato ahí que el cloruro de magnesio también ayuda, sí. Sí, las hojas verdes en el periodo de los 10 días, desde el día 0, ¿ya? Entonces pueden ocupar lechugas, pueden ocupar acelgas, pueden ocupar espinacas desde el día 1, porque tienen una cantidad muy baja de carbohidratos. Para que nos pasemos de lo permitido al día en carbohidratos, comiendo acelga, por ejemplo, tendríamos que comer 1,5 kilos de acelga, ¿ya? Y es muy difícil que alguien se esté comiendo 1,5 kilos de acelga, ¿ya? Entonces, partamos con 10 días de carne, huevos, lácteos, whey protein, 2-3 litros de agua al día, hojas verdes y condimentos. Los condimentos están permitidos y recomendados. Principalmente, algo que les va a sonar extraño quizás, la sal. Idealmente, no la sal común que viene muy refinada. Preferible la sal más cruda de todas, la de mar y la mineral. A la mineral le llaman la sal rosada del Himalaya o la sal blanca de los Andes. Son sales minerales más completas, que además de tener sodio, incorporan yodo, incorporan magnesio, incorporan potasio, y eso ayuda a mantener el tema de los oligoelementos, los minerales, bien. Y eso eh, va a ayudar a tener menos efectos secundarios que vamos a hablar recién. Pamela, sí, los condimentos, lo que estamos hablando ahora. Así que sal, permitidísima. Ojalá sal mineral o sal de mar. Todos los otros condimentos que conozcan que no contengan azúcar. Supongamos, hay aceto balsámico sin azúcar, permitido. ¿Ya? Vinagre, permitido. ¿Ok? Mostaza, permitido. El limón sí está permitido en modo de condimento. Jugo de limón para echarle un poco a las verduras, sí, sí está permitido. Pero no está permitido que se tomen una limonada, ¿ya? Por la gran cantidad de fructosa que eso incluye, ¿ok? Y Ángela, ahora vamos a llegar a una parte importante que tenemos que nombrar. Nos queda un componente de esta dieta de los primeros 10 días. Carnes, huevos, lácteos, whey protein, 2 a 3 litros de agua al día, hojas verdes, condimentos y 2 cucharadas diarias de salvado de avena. Eso está robado del método Dukan, ¿ya? Pierre Dukan generó un método hiperproteico que es como conocí este tipo de métodos. Este fue el libro que hizo bajar a mi hijo, fue el método Dukan. Pero con los años nos descubrimos que el consumo de grasas no es tan perjudicial como Dukan lo creía. Por eso que no seguimos actualmente el método Dukan y hemos incorporado las grasas. También hemos incorporado las verduras verdes la primera semana por los problemas que generaban el estreñimiento el método Dukan. Por eso que hoy día somos una variante de Dukan que tiene harto de aprender de las cetogénicas clásicas, de la paleolítica, y no renegamos del uso de fármacos. Por eso que el método es propio y se llama OB, porque el método nuestro es bajo en carbohidratos, hiperproteico, ojalá, o normoproteico, pero con una base farmacológica también, reconociendo que la obesidad es una enfermedad crónica. Por eso que el método se llama OB y no es ni el Dukan ni el cetogénico, exacto. Salvado de avena sí hay en los supermercados, ¿ya? En el Jumbo normalmente hay, ahora empezaron a traer uno mezclado con chía que no nos sirve, pero también está en las tostadurías, y en Temuco por lo menos se ha llenado de tostadurías actualmente. También en la calle San Martín con Uruguay está el Emporio y el Huerto, donde también traen siempre salvado de avena. Y si alguien tiene acceso a un molino, ese es el lugar donde siempre hay salvado de avena, ¿ya? Sí, las ensaladas deben ser sin aceites vegetales. No hay evidencia de que el aceite de oliva tan propagandeado, perdón, sirva.
para bajar de peso. ¿Ok? No existe esa evidencia. ¿Ok? ¿Cómo alinear las ensaladas? Les recomiendo dos cosas. Una es que ocupen acetos balsámicos, vinagre, y si quieren quitarle lo áspero, pueden ocupar una gotita de aceite mineral. El aceite mineral en Chile se llama vaselina líquida. Pero la otra manera es que ocupen yogur natural, ¿ya? Ocupan yogur natural, lo alinean y se convierte en algo que se llama dressing. Los gringos le llaman dressing, que es hacer una salsa para la ensalada, ¿ya? Sí, el salvado de avena y la avena tradicional no son lo mismo, ¿ya? El salvado es la cáscara de la avena, no trae el carbohidrato. La hojuela de avena es alta en carbohidratos y no nos sirve, ¿ok? En Pachamama, frente al Sevilla, nos están dando el dato que también está el salvado de avena, ¿ya? A través del WhatsApp, casi siempre que alguien tiene un dato, escríbanos el dato, nosotros lo compartimos, les va a llevar a todos los pacientes que están en el método, que están inscritos en el WhatsApp. Todos deberían estar inscritos, por lo menos tengo unos 1000 que están ahí, entonces tengo una paciente que de vez en cuando trae mariscos baratos y no le duran nada porque lo propagandeamos ahí, les llega todo. También tenemos otra paciente que ahí vamos a tratar de mostrar su foto sin cara para que vean que nuestra paciente récord, que de los 108 kilos va en 55 en 6 meses y que creó un emprendimiento. Ella lleva colaciones a domicilio del método. Entonces tú le dices en qué etapa estás y ella te dice cuál es el menú de ese día para esa etapa del método. Eh, es así de bueno. Si está Lida por ahí y nos habla un rato, ella ya lleva más de 50 kilos, ha bajado y va completando ya los 7 meses. Ahora, en promedio, las personas que lo hacen bien van a tener una baja en torno al 25%, ese es como el promedio en más o menos 3 o 4 meses, ¿ya? Mientras más obeso está el paciente, la baja es más notoria, ¿ya? Siempre se produce que los que tienen que bajar poquito peso se frustran un poco porque bajan menos. Los pacientes que tienen que bajar mayores cantidades de kilos tienen mayores excesos de grasa y en general los hombres bajan más rápido que las mujeres también, ¿ya? Ahora es imposible que haciéndolo bien no bajes si es que tienes grasa en alguna parte. Ahora las personas que están muy bajas de peso no tampoco van a desaparecer. La gracia de este tipo de método es que al tener una gran cantidad, no una gran cantidad, sino una cantidad normal de proteína en la ingesta, no se produce pérdida de la masa muscular, ¿ya? No se produce sarcopenia, que es una de las cosas que pasa con dietas que quitan de todo un poco. Ahora, en la práctica, cuando uno pelea un poco con los nutricionistas o las nutricionistas, que tienen esta regla de incluirte todos los alimentos siempre, eh, nosotros como especie por muchos años, 300.000 años, no incluíamos granos, ¿ya? No teníamos una dieta basada en cereales, ¿ok? Entonces, también podemos discutir respecto al caso de los Inuk, que cómo han mantenido su dieta basada en peces, foca y ballena sin haber tenido deficiencias ni enfermedades. En cambio, los pacientes veganos normalmente tienen que suplementarse, ¿ya? Porque la carne nos aporta cosas que realmente no están en otras cosas. No, el pan de linaza no se puede. Hay un par de panes que se pueden usar. Ahora, ¿cómo comer el salvado de avena? Hay dos maneras súper simples. La más simple de todas, usted agarra las 2 cucharadas y se las echa al yogur y listo. Ya esa es la simple. Pero también se puede utilizar para una receta que viene en el texto, que es una especie de pan, pero lo que menos resulta hacer es pan. Yo les recomiendo que hagan una especie de panqueque, de tortilla con eso. Y adentro de eso le pueden meter los 2 huevos revueltos con queso, tocino y jamón que va a meter en la mañana. Una cosa poca para el desayuno. Así que eso se puede usar. No, mira, la maicena ni ninguna harina está recomendada como parte del método, ¿ok? En general, esa ingesta de carbohidratos no está recomendada. Pero hay un pequeño paréntesis. El texto que yo les voy a enviar en el correo tiene una dirección. La dirección www.dietdoctor.com es un sitio web
que reúne a médicos en el mundo que nos dedicamos a llevar a los pacientes dietas bajas en carbohidratos. En la Diet Doctor trabaja un gran número de médicos, ¿ya? Y se nos dan algunas tareas. Entonces, las recetas que aparecen en dietdoctor.com han pasado por un par de filtros. Y entre esos filtros se mide la cantidad de carbohidratos que van en la receta. Entonces, si tú quieres hacer una receta que está en dietdoctor.com, la puedes hacer. Y en esa receta, si está incorporada la maicena, la puedes ocupar. Si en esa receta está incorporada harina de almendras, la puedes ocupar. Pero en esa dosis. No te puedes salir de eso, ¿ok? ¿Por qué hacemos eso? Porque, por ejemplo, hay una frase que complica a la gente. Los frutos secos, ¿ya? Doctor, ¿los frutos secos están permitidos? ¿No están permitidos? Bueno, en realidad no están permitidos como familia, porque ni siquiera está muy claro quiénes pertenecen a esa familia. Supongamos el maní no pertenece a la familia de los frutos secos, pertenece a los cereales. Y la mayoría de la gente lo asocia con los frutos secos. Por eso los sacamos, porque además los frutos secos son altos en aceites vegetales, los cuales ya les mencioné. No existe la evidencia suficiente para la recomendación, ¿ya? Las recomendaciones se basaron mucho en marketing y publicidad de algunos aceites, pero los estudios no han demostrado que realmente sean protectores o que uno pueda bajar de peso, supongamos, comiendo palta, ¿ok? Por eso, no recomendamos los frutos secos como familia, pero si en la receta se ocupan, en esa dosis la puedes ocupar, ¿ya? Espero que eso les haya quedado claro, ¿ya? Así que volvamos al método. Primeros 10 días. Carne, huevos, lácteos, whey protein, 2 a 3 litros de agua al día, 2 cucharadas salvado de avena, hojas verdes y condimentos que no contengan azúcar. En estos 10 primeros días, el objetivo en el cuerpo es que se eliminen mis reservas de glucógeno muscular, ¿ok? Porque como vimos en la historia del hotel, mientras el músculo esté ocupado por glucógeno, no voy a hacer uso de las grasas, ¿ok? Lo vimos con el tema de la estufa, mientras tengan leña, no van a ocupar el pellet, el cuerpo humano va a hacer lo mismo, no va a ocupar la grasa mientras tenga reservas de glucógeno disponible, glucosa en los músculos y en el hígado. En estos 10 primeros días se van a producir síntomas. Y lo más importante que quiero que aprendan es que estos síntomas no están dados porque la dieta haga mal, ¿ya? No son síntomas porque me está pasando algo malo. Los síntomas que se producen están dados porque probablemente nuestra dieta actual, occidental, alta en carbohidratos, nunca debió ser nuestra dieta. Han pensado que el alimento que más comemos es el trigo, porque del trigo se saca la harina, de la harina se saca el pan, las pastas, las masas, etc. Lo que más comemos es trigo. Pero el ser humano no está capacitado para comer trigo. Traten de comerse una espiga de trigo, les va a costar un poco. Entonces, los síntomas que se producen en la primera semana, que se le llama fase de ataque también, porque Duncan ocupaba ese término en su libro, van a producirse cambios que tienen que ver con que sus células, cada una de las células de su cuerpo que se está hoy día alimentando de glucosa, va a empezar a alimentarse de el combustible que viene en la grasa. El combustible que viene en la grasa se llaman cetonas o cuerpos cetónicos. Por eso se denominan a estas dietas que son bajas en carbohidratos, dietas cetogénicas. Ruth me pregunta si una persona con diabetes tipo 2 puede hacer esta dieta. No es que pueda, debe. Esta es la dieta que debe seguir todo paciente que tenga diabetes. Les digo lo que la Sociedad Inglesa de Diabetes está diciendo hoy día para los pacientes que siguen estas dietas. Tienen que dejar de usar fármacos. Esta es la solución al problema. Los pacientes que están usando insulina el día 1 que parten este método, la deben suspender. Yo los guío, los vemos día a día. Los pacientes que están usando metformina pueden perfectamente dejar de utilizarlos. ¿Por cuánto tiempo?
mientras sean fieles al método. Mientras mantengan una vida baja en carbohidratos, no requieren volver a usar medicamentos. No hay sentido. Nada les va a subir la glicemia nuevamente si mantienen una dieta restringida en carbohidratos. De ahí les voy a tratar de publicar dentro del Facebook el resultado de una paciente que a los 3 semanas la dieron de alta. ¿Ya? Paciente que se inyectaba insulina 2 veces al día. ¿Ya? Estaba en diabetes 10 años. Y a las 2 semanas, o sea, le tuvieron que suspender los medicamentos. Nosotros la íbamos guiando también. ¿Ya? Suspendimos la insulina desde el inicio. ¿Desde qué edad se puede hacer el método? El método como tal, es decir, hacer 10 días de esta etapa, hacer 3 meses de esta etapa, lo recomiendo de los 15 años en adelante. Para los menores de 15 años, partir con la base teórica del tema. Es decir, carne, huevos, lácteos, whey, 2 a 3 litros de agua, 2 cucharadas de salvado, hojas verdes, condimentos y ensaladas bajas en carbohidratos todos los días. En nuestro método no es así, pero para los menores de 15 años, a eso le agregas ensaladas todos los días. Ensaladas bajas en carbohidratos, que hay una lista en el texto. Y eso desde que nace. Mi hija tiene 1 año y medio y la idea es tratar de que todos los días coma eso, todos los días come carne, todos los días bajo en carbo. Ahora es difícil que no se enfrenten y tengan el tema con los carbos malos. Y eso es lo que tenemos que hablar ahora. Hipertensión arterial ideal para este tipo de pacientes, hacer este tipo de método. ¿Por qué? ¿Y por qué recomendamos sal? No les dije eso. En la dieta occidental, los pacientes que comen, yo depende, ¿verdad? Yo les voy a contar cómo lo hago hoy día. Pero cuando alguien come una cantidad elevada de carbohidratos, el riñón no orina sodio, lo retiene, ¿ya? El sodio retiene agua y eso hace que dentro de las arterias se empiece a acumular mayor volumen de agua y eso genera lo que conocemos como hipertensión arterial, ¿ya? Piensen en una manguera y que le ponen el dedo afuera, ya en el hoyito, entonces se empieza a acumular presión hacia atrás, hay una hipertensión dentro. Eso es lo que ocurre normalmente. Si el paciente va al médico y el médico en primera etapa debería indicarle el uso de un diurético, como la hidroclorotiazida. Ese diurético lo que va a hacer en el riñón es cambiar la permeabilidad del sodio para que se orine más sodio y con eso se pierda agua y baje la presión arterial. Resulta que cuando uno hace una dieta baja en carbohidratos, el riñón de manera natural, sin necesidad de uso de fármacos, empieza a orinar sodio. Y de manera normal, natural, sin necesidad de usar un diurético, baja mi presión arterial. Es eso lo que hace que en la primera semana los pacientes bajen mucho de peso. No han quemado una gota de grasa, pero botan todo el agua que tienen en exceso. Eso los deja muy feliz porque igual se deshinchan y se ven mejor, pero no han quemado grasa todavía, ¿ya? Por eso que al principio se baja rápidamente de peso. Ahora, los pacientes hipertensos que están usando diuréticos, por eso que yo después vamos a tener una conversación personal como médico con cada uno para darle los pasos a seguir. Pero aquellos que están usando diuréticos deben dejar de usarlos. Usted parte el método y deja su hidroclorotiazida, porque la suma de la hidroclorotiazida más la dieta va a hacer que bote mucho sodio y tenga síntomas de una disminución del sodio como las náuseas, ¿ya? O los calambres que tienen que ver con la otra pérdida de elementos. ¿Ah? Entonces, los insulinodependientes dependen de qué tipo de diabetes tienen, ¿ya? Hay pacientes que necesitan la insulina porque tienen una diabetes tipo 1, donde el páncreas produce poca insulina. Esos pacientes tienen que seguir utilizando su insulina, porque el tipo de diabetes que tienen. En general esos pacientes son delgados, la mayoría. En cambio los pacientes diabetes tipo 2, donde hemos ocupado la insulina como una estrategia terapéutica, el utilizar este método hace que no requieran usar insulina, porque no va a haber elementos que les suban la glicemia. Eso se hace de manera personal en todo caso, pero sí, se puede. En resumen, no es un método alimenticio para pacientes enfermos.
Este es un método alimenticio que reúne lo que el ser humano está diseñado para comer. Esto tiene más que ver con la alimentación humana, ¿ok? No es como que quién puede, todos deberían usarlo. Hay otra pregunta que hace muy común, es si te va a dar gota por hacer esto. Tengan en mente que la gota no da por comer mucha carne, ¿ya? La gota da porque la tienes. El consumo excesivo de proteínas desencadena las crisis. Pero no es que por comer mucha proteína te vaya a dar gota, sino todos los fisicoculturistas serían gotosos. Y no es así, ¿ok? Repasemos la primera etapa. Carnes, huevos, lácteos, whey, 2 a 3 litros de agua, 2 cucharadas de salvado, hojas verdes, condimentos. En la primera semana, cada una de tus células que se estaba alimentando de glucosa va a empezar a alimentarse de cuerpos cetónicos. Pero eso no va a pasar así. Va a haber un momento en que la mitad de las células van a estar alimentándose de glucosa y la otra mitad de cuerpos cetónicos. Entonces el cuerpo no va a estar óptimo. Por lo tanto, no se recomienda, por ejemplo, ir al gimnasio en esa semana. O tener trabajo de alta intensidad en el gimnasio esa semana, porque te vas a fatigar, ¿ya? Porque tu cuerpo no está óptimo. Todavía hay que darle un tiempo para que pueda estar óptimo, ¿ya? Esa es una de las cosas que hay que tener en mente. 2. Te puedes sentir como que te vas a resfriar. No es que te vaya a dar estornudo ni tos, nada como coronavirus, ¿ya? Esa sensación como de cansancio que da como previo a la gripe. Y por eso se le denomina como gripe cetogénica. Y tiene que ver con lo mismo, que no todas las células están óptimas en ese momento alimentándose de cuerpos cetónicos, ¿ya? Se pasa como en el tercer o cuarto día. Pero acá hay algo importante donde sí vamos a tener que hacer una pausa y tenerlo súper claro. Más o menos en el día 3 o 4 se van a eliminar las reservas de glucógeno muscular, que es el objetivo de estos primeros 10 días. Y por primera vez en la vida, para aquellos que no hayan hecho esta dieta antes, el cuerpo no va a tener disponible glucosa. Como ya lo vimos antes, el cuerpo no requiere glucosa para vivir. Pero contéstenme a ver si me escriben un poquito. ¿Han sentido alguna vez que el cuerpo les pide azúcar? Les doy un tiempo para que me respondan. ¿Quién ha sentido alguna vez que el cuerpo les pide azúcar? Como que te bajó el azúcar. Ya. Ahí están. Excelente. Ya. Eso es lo que yo quería saber. Entendamos por qué sucede esto. Porque esta es la parte más importante para aprender a no volver a engordar después, a mantener el peso. ¿Ya? Dijimos que el cuerpo no requiere azúcar para vivir. ¿Ok? Y a ustedes les está dando o el cuerpo les pide azúcar. ¿Saben a quién más les pasa eso? A quienes se meten algo que el cuerpo no requiere para vivir y luego el cuerpo se los pide. A los drogadictos. El cuerpo no requiere cocaína para vivir. Pero si usted se hace adicto a la cocaína, su cuerpo va a empezar a pedirle cocaína. Esto es simple. Y la gente dice, entonces la glucosa o el azúcar es como una droga. Eso tiene un error. No es como una droga. La glucosa es una droga de recreación. Esto suena como muy fuerte decirlo. Pero es así. No se requiere para vivir, pero nos da placer y nos gusta comerla. Y el cuerpo me las pide. O sea, se porta exactamente como cualquier otra droga de recreación. Pero además es tóxica y genera muertes. 2,8 millones de personas mueren al año en el mundo por obesidad. Pero eso sin sumar a los diabéticos que mueren por un infarto, que también mueren por culpa de la glucosa. Entonces, para que logremos manejar la obesidad,
no podemos hacernos lesos. La obesidad se causa por comer carbohidratos. Y estos carbohidratos generan daños a nivel de todos los sistemas y producen adicción. Por lo tanto, son una droga. Y la única manera en que nos vaya a ir bien en este combate es entenderlo así. ¿Ya? Yo no les voy a prohibir que coman carbohidratos, porque eso no tiene sentido. A un drogadicto tampoco tienes que prohibir que se drogue, porque no sirve de nada. Si él se quiere drogar, se va a drogar. Eso se llama autodeterminación. Y nosotros tenemos que lograr llegar a ese estado, aunque su autodeterminación no los dañe. ¿Ya? Si usted decide drogarse con carbohidratos, lo haga de manera responsable y les damos ciertos niveles de pauta para moverse en que la drogadicción les produzca placer, pero no daño. ¿Ok? Entonces, en estos primeros 10 días, día 4, día 5, lo más probable es que ustedes sientan un síndrome de abstinencia, porque van a estar sin su droga general, su droga que han estado metiendo desde que tienen un año. Entonces, estar 40 años, 30 años, 20 años, depende de la edad que tengan, consumiendo esta droga y que de repente se las corten, va a producir que el cuerpo, a nivel hipotalámico sobre todo, exija droga. Y eso es un síndrome de abstinencia. Pueden sentirse temblorosos, pueden sentirse irritables y pueden querer matar a alguien. Traten de no matar a nadie, vamos a andar súper bien. ¿Qué nos ayuda a pasar el síndrome de abstinencia? El uso del fármaco, del cual vamos a hablar en detalle al final, y las cosas dulces que no traen azúcar. Puede ser las bebidas cero, también se pueden hacer un postre dulce. Mira, les doy un tip. Hay un manjar que no trae azúcar, que es el manjar en línea, ¿ya? Si tú agarras manjar en línea, lo mezclas con un queso crema, lo puedes dejar en el freezer un ratito y se va a convertir en una especie de pastita dura. Y con una batidora, unas claras de huevos y tagatosa puedes hacer merengue. Entonces, haces esa pasta, le pones el merengue arriba y vas a tener una especie de suspiro limeño, cero carbo. Hiper dulce, así que para la sensación de dulce que pide el cuerpo, te se toman una cucharada de eso y van a estar listos y no le están agregando carbohidratos al cuerpo. ¿Ya? Es una manera de engañar al hipotálamo, es esa, darle algún alimento que tenga endulzantes. Pero tengan en mente eso, que durante los primeros días van a estar esta especie de síntomas de no sentirse muy bien, pero no abandonen si hay helados light que no traen azúcar. Lo importante es que sean light porque no traen azúcar y no porque sean bajos en grasa, ¿ya? Hay helados que dicen light y lo que traen es que tienen reducida la grasa y traen azúcar. Entonces eso no sirve. Lo que sirve es que no contenga azúcar. He encontrado de vainilla, no sé si hay otros sabores, pero hay algunos de vainilla que no traen. La otra manera de hacerse helados light es con yogurt. Yogurt que no traiga azúcar, métalo al freezer. Es una súper buena manera de hacerse un helado casero, barato. ¿Ya? Entonces, durante estos 10 días el objetivo es eliminar las reservas de grasa. Eliminamos nuestras reservas de grasa, pasamos estos síntomas y vamos a poder entrar en una nueva etapa. Hay algo que debe suceder en estos 10 días y que si no sucedió, probablemente no lo han hecho bien. Cuando se eliminen las reservas de glucógeno del músculo, el cuerpo va a empezar a gastar grasa como energía. Y eso se llama estado cetogénico, ¿ya? Van a estar en cetosis, se dice. Y la cetosis se puede detectar a través del aliento. ¿Por qué? Porque el último lugar en depurar los restos del pulmón. En el alvéolo pulmonar se produce el intercambio y queda CO2, pero ese CO2 se lleva de la mano algo de cetona. Así que el aliento es cetogénico y es un aliento bien malo. Es extraño, es malo. Tengan a mano siempre chicles sin azúcar, ¿ok? Porque la idea es que queden flacos, pero no queden solas, ni solos. Entonces, tengan a mano ese chicle, pero deberían lograr sentir ese olor, porque ese es un muy buen signo de que lo están haciendo bien, ¿ok? ¿Cuánto tiempo dura ese signo? Mientras estén bajando de peso. Mientras el cuerpo queme grasa, debería haber aliento cetogénico. Así que debería ser por casi 3 meses, ¿ya? Pero al principio es mucho más. El olor dura mientras bajen de peso. Así que si
va a ser por 3 meses podría durar, ¿ya? Ahora, en general, no llega a ser tanto como que la gente diga no voy a seguir bajando de peso, llevo 20 kilos y voy a dejar de bajar de peso por el olor. Es raro, ¿ya? En general con un buen chiclecito o algo se puede convivir con todo el mundo. Sí, se pueden hacer leche asada, se pueden hacer hartos postres. Hay, las recetas, yo les voy a mandar hartas recetas, ya van hartas recetas. Sí, el jengibre se puede consumir en infusiones, no hay problema. A los 10 días se termina la primera etapa y va a venir la etapa de no de mantención, perdón, de baja de peso. La etapa de baja de peso consiste en quemar grasa, ¿ya? Y para eso lo que hay que hacer es mantener la cetosis el mayor tiempo posible. Yo les recomiendo 3 meses como mínimo, el ideal 6, ¿ya? ¿En qué consiste la etapa 2? La etapa 2 es exactamente igual a la 1, pero día por medio, por favor, entiéndalo, día por medio se permite una lista de vegetales bajos en carbohidratos, ¿ya? La lista de vegetales viene en el texto. El nombre alguno para que más o menos maneje. Tomate, coliflor, brócoli. Déjenme mostrarles un poquito. ¿Dónde estás? Va, justo no está acá todo. Bueno, no se lo voy a poder decir de memoria porque me lo sé de memoria, me lo sabía de memoria, pero para no equivocarme. Bueno, a ver. Tomate, porotos verdes, brócoli, eh, las hojas verdes ya estaban nombradas. La zanahoria se permite máximo media al día, donde está dentro de las con buena cantidad de carbohidratos. Va, justo estoy sin mi computadora. Bueno, ya, pero en el método aparece muy clarito. Estos carbohidratos, esta lista de vegetales permitidos, tienen una característica, y es que son muy bajos en carbohidratos, pero no son cero carbo, son bajos en carbohidratos, ¿ya? Cuando, bueno, me puedo meter en mi propio Facebook. Cuando hablamos de un método, o sea, de un alimento bajo en carbohidratos, estamos diciendo que tiene carbohidratos. Entonces, si podrás volver a comer palta alguna vez, Cintia, sí vas a poder volver a comer palta alguna vez. De hecho, en Chile hay una especie de religión de la palta, entonces siempre les permitimos que una vez a la semana se coman media palta para que no pierdan su religión. Pero no recomendamos que estén metiendo palta todo el tiempo. La palta es baja en carbohidratos, pero es alta en aceites vegetales. Y nosotros no tenemos hoy día la recomendación de ingerir mucho aceite vegetal. Por eso que no los tenemos permitidos. Los yogur tienen 7,4 gramos de azúcares, sí, pero ese porcentaje de azúcares son de lactosa. Y la lactosa tiene un porcentaje de galactosa que no nos es problema. El porcentaje que nos va a ser problema es la glucosa que se va a formar. Lo que no hay que comer es más de 20 gramos de
carbohidratos netos al día, ¿ya? Entonces por eso les damos 2 máximos de yogur al día o 2 máximos de leche al día. En general con eso no se pasa, ¿ya? Quiero leer. Wow. Esto es un error. Ya. Vamos a entender el método, la segunda parte del método, porque si no lo vamos a poner un poco lento. En gramos de carbo, 20 gramos de carbo es lo que uno debería manejar. Pero en el yogur hay un secreto, que es que no todos los gramos de carbo que vienen se van a absorber, porque la galactosa no se va a absorber, solo se va a absorber la glucosa que se forme a partir de la lactosa, ¿ya? No todos tienen azúcar, lo que no tienen que tener es azúcar añadida, ¿ya? Los lácteos tienen un azúcar propio, que es la lactosa, ¿ya? Entonces, lo importante es que en el lácteo que tú vas a comer no tenga azúcar añadida, ¿ya? Entonces, mira los ingredientes, que no le hayan agregado ni azúcar, ni glucosa, ni fructosa, ¿ya? Que venga leche, que la leche sea la que esté generando esos carbohidratos. En la etapa 2 vamos a mantener la misma base. Quiero bajar algo para darle. Un segundito, por favor. Aquí sí. Ya. Para que sepan lo que va a estar permitido en esta segunda etapa, se lo voy a leer porque no me quedé con las ganas de leer esta frasecita. Tomates, pepinos, rábanos, espinacas, espárragos, puerros, porotos verdes, coliflor, brócoli, champiñones, apio, hinojo, lechugas, repollos, acelgas, berenjenas, zapallo italiano, pimiento morrón y una zanahoria máximo al día, media zanahoria máximo al día. Esa lista de vegetales se puede comer libre de cantidad, de mezcla. Lo pueden comer cocidos o la pueden comer en sopas, lo pueden comer salteados y no va a haber límite solo si respetan la regla de comerlos día por medio. Si ustedes empiezan a comerlos todos los días, va a pasar en un momento que se van a pasar de la cantidad de más de 20 gramos de carbohidratos diarios. Y van a tener que empezar a pesar los carbohidratos y aprenderse las tablas o bajar las tablas y estar midiendo. Y eso significa que no van a poder seguir porque nadie lo logra hacer. En cambio, si ustedes se dan el trabajo de un día sí y un día no, no van a tener problema y van a poder comer libre cantidad de esos vegetales. ¿Ok? Ese es el método para bajar de peso. Mantengan eso el máximo de tiempo. ¿Cuál es el tema en estos 3 meses o 6 meses que se da mucho en Chile? Justo que nos habla Silvina y que nos manda un saludo a Argentina. No sé cómo en Argentina, pero en Argentina parece que son menos buenos para el trago que en Chile. Una de las cosas que da dudas y que se nos pasa en este tiempo es que van a haber fiestas, cumpleaños, años nuevos, etc. Y la pregunta es, ¿qué hago con el alcohol? ¿Cómo es el tema del alcohol cuando estoy haciendo una dieta baja en carbohidratos? Aquí vienen noticias buenas y noticias malas.
Noticia buena, el alcohol puro no engorda, no se puede convertir en grasa, porque es tóxico. Y el hígado lo tiene que depurar rápidamente para que no vaya a generar daños cerebrales, ¿ya? Uno se puede morir de una ingesta etílica excesiva. Hay muchos músicos en la historia que murieron de un coma etílico. Entonces, whisky, vodka, gin, tequila, aguardiente, en Chile el pisco es un aguardiente, en general podremos decir que no engordan, ¿ya? Y esa es la noticia buena. La noticia mala es que, ¿se acuerdan que les dije que tenemos una estufa que tú le puedes echar leña, le puedes echar pellet? La leña son los carbohidratos, el pellet es la grasa. Bueno, el alcohol es benzina. Si tú le echas alcohol, lo primero que va a quemar esa estufa es el alcohol. Entonces, cuando uno ingresa alcohol, el hígado deja de quemar grasa. Por lo tanto, el alcohol no engorda, pero detiene la baja de peso. ¿Ok? Entonces, si uno empieza a meter un whisky todos los días, no vas a bajar de peso. Porque la energía te la va a empezar a dar el alcohol, no la grasa. Lo otro que tienen que tener en mente es que como el hígado está trabajando en convertir grasa en energía, va a estar más ocupado que lo normal. Y eso hace que el alcohol, en vez de darse una sola vuelta por el cerebro, se da unas 3 vueltas. Y eso hace que una pequeña ingesta alcohólica te pueda curar en exceso. Es decir, que te vaya a pegar una curadera de cabro chico. Ahora que tú te sabes más o menos tu ingesta, con cuánto puedes andar bien, no te acuerdes de eso, no va a resultar, va a fallar. Cuando una persona está en una dieta baja en azúcares, baja en carbohidratos, tiene una menor tolerancia al alcohol. Así que en la primera semana no beban alcohol, les va a pasar una muy mala jugada, ¿ya? La buena noticia entre medio de todo esto es que existe un grupo de alcoholes que no trae mucho alcohol ni tampoco tiene muchas calorías, muchos carbohidratos, perdón. Los vinos. Los vinos son el blanco, el tinto y el espumante, son bajos en alcohol y bajos en carbohidratos. Entonces no te sacan de la cetogénesis. Se pueden considerar una ensalada. Así que, perfectamente, en la mitad de estos meses, si a usted les toca ir a un cumpleaños o alguna celebración, uno podría celebrar con un brindis con champaña, podría cenar con un vaso de vino tinto y hacer una sobremesa con un vaso de whisky con harto hielo y hacerlo durar mucho. Y no te saldrías del método. ¿Cuál es la mala noticia para los cerveceros? Que la cerveza es como el Milo, es una malteada, una cebada, viene de lo mismo que se hace el Milo y es alto en carbohidratos. Por lo tanto, no está permitida en este tipo de dietas el consumo de cervezas. ¿Ok? Así que ya tienen el resumen de cómo lograr bajar de peso. 10 días para eliminar la reserva de glucosa en el músculo y 3 meses para bajar. 3 a 6 meses, depende de la tolerancia y las ganas que uno tenga y de cuánto quiera bajar de peso. Eso es la clave para bajar de peso. En eso se basa el método B. Bajar mucho los carbohidratos. No les recomendamos que ingresen más cantidad de grasa, como lo hacen algunos métodos cetogénicos. Eso no tiene mucha ciencia a favor, porque lo que queremos hacer es gastar mi reserva energética. Entonces nos sirve mucho estar metiéndole más grasa al método, ¿ya? O sea, al cuerpo, ¿ya? La idea es que se ocupe su grasa.